noches, mi nombre es Saúl Cervantes Blanco y reciban un saludo muy cordial de nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, a todos los que siguen esta transmisión. Y de la misma forma quiero darles la bienvenida al estudio bíblico de esta noche. Como primer punto, escucharemos un preludio por el hermano Daniel Ortega. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites, Señor, de elevar nuestra plegaria hacia ti. Te pedimos, Señor, en esta ocasión que tú nos dirijas en este culto, que a tu nombre tributamos
y pedimos, Señor, que sea de tu agrado. Por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 338 de nuestros himnarios. Él borró de mi ser la maldad. Himno 338. Él borró de mi ser la maldad, mis pecados en la cruz Él llevó. Él borró de mi ser la maldad, con su sangre carmesí me lavó. Mis pecados borró el raudal carmesí. Él borró de mi ser la maldad, me lavó, me limpió y me salvó. Él borró de mi ser la maldad, mis pecados en la cruz Él llevó. Él borró de mi ser la maldad, con su sangre carmesí me lavó. Mis pecados borró el raudal carmesí. Él borró de mi ser la maldad, me lavó, me limpió y me salvó. Él borró de mi ser la maldad, mis pecados en la cruz Él llevó. Él borró de mi ser la maldad, con su sangre carmesí me lavó. Mis pecados borró el raudal carmesí. Él borró de mi ser la maldad, me lavó, me limpió y me salvó. A continuación, tendremos una lectura bíblica. Esta se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, de los versículos 14 al 26. Santiago 2, de los versículos 14 al 26. Esta lectura estará a cargo de la familia García Hernández. Hermanos, somos la familia García Hernández. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Santiago 2 del 14 al 26. La palabra de Dios dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras
y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios agrega bendición a la lectura de su palabra. A continuación, tendremos una oración por los enfermos de COVID-19 y esta oración está a cargo de nuestra hermana Alicia García Hernández. Hola hermanos, buenas noches, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno y tú eres misericordioso con nosotros, Señor, todo el tiempo. Muchas gracias por esto, Señor, y ahora queremos pedirte grandemente, como tú dices en tu palabra, Señor, que tú ya sabes lo que te vamos a pedir, pero tú eres un Dios que le gusta que le pidamos, tú eres un Dios todopoderoso y sabemos que nos escuchas, Señor. Gracias porque podemos hablar contigo por este medio, Señor, y hoy queremos pedirte grandemente por la situación que estamos pasando. Sabemos que esto afecta a todas las personas, Señor, creyentes, no creyentes. Te pido que tú nos protejas de todo mal, Señor. Sabemos que hay familias, sabemos que hay pastores que están pasando por esta delicada situación, Señor. Te pido que tú seas con cada una de esas familias. Te pido que des consuelo en los corazones de las personas que ya no están con nosotros, Señor. Pero sobre todo, Señor, que esta situación sea para tu honra y tu gloria, Señor. Que tú utilices esta situación para que las personas confíen más en ti, Señor. Para que crean, para que te busquen, Señor. Gracias por la situación, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan perfecto y nada se hace si no es por ti, Señor. Gracias, te pido que nos protejas, te pido por los médicos, te pido por las enfermeras, Señor, que tú les des ese amor y ese cuidado hacia cada uno de los pacientes, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para continuar, hermanos, abramos nuevamente nuestro himnario. Dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, que al afligido de la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe.
Ahora, hermanos, tendremos una participación por parte de la familia Hernández Arrasate con un himno. Ahora es tiempo, hermanos, para el estudio bíblico, el cual está basado en Hebreos capítulo 11, a cargo de nuestro hermano pastor Isaac Asael Sotomayor Gutiérrez. Buenas noches, hermanos, una vez más estamos para tener el estudio bíblico de la carta a los Hebreos. Seguimos con el capítulo número 11. Hace 8 días que estuvimos leyendo también, hablamos acerca de los hombres antediluvianos o prediluvianos, por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Abel. Y ahora hablaremos acerca solamente de un personaje que tiene varios versículos también en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la epístola a los Hebreos, que es Abraham. Hay 3 cosas que debemos de enfatizar, que el escritor de esta carta enfatiza respecto a Abraham. Uno, hermanos, que son las cosas que quiero que queden bien grabadas, bien plasmadas, o que no las olvidemos y las recordemos. 3 cosas por la fe. Por la fe, Abraham obedeció. Segundo, por la fe, Abraham fue extranjero. Y por la fe, Abraham fue probado. Versículo número 8 de Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció,
para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Después, el segundo por la fe, hermanos, versículo número 9. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y más adelante, en el versículo número 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Estas tres acciones de Abraham, obedecer, ser extranjero, habitar como extranjero y ser probados, le anteceden las palabras por la fe. Así que es el énfasis que se está dando en esta parte respecto a Abraham. Recuerden que el tema de Hebreos 11 es completamente por la fe. Todo es la fe. Por la fe este y este y este, por la fe aquel, por la fe aquellos. Así que hemos de pensar en estas tres acciones de Abraham. Obedecer, fue extranjero y fue probado. Hagamos oración, hermanos, y meditemos en esta parte de la Escritura. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque me permites nuevamente estar con los hermanos reunidos para el estudio bíblico que sé que cada uno de ellos realiza en casa, porque es la responsabilidad personal y también el deseo en el alma, el gusto por tu palabra y porque tu Espíritu Santo nos impulsa a ella como fuente de vida, fuente de sabiduría, fuente del conocimiento de tu persona, de tu voluntad, de la obra que esperas que realicemos. Y rogamos encarecidamente que bajo la luz de tu Espíritu Santo cada uno de nosotros meditemos. Por favor, guíanos, Señor, y ten la bondad de perdonar mis pecados, por perdonar nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en eso iniciamos, hermanos. Por la fe, Abraham, el primer punto, por la fe obedeció. ¿Y qué obedeció, hermanos? Pues tenemos que ir al capítulo número 12 de Génesis para que el llamado de Abraham sea más amplio para nosotros. Ustedes bien saben que ahí se narra nuestro Dios en su palabra cómo fue el llamado de Abraham y esto que llamó, o aquí aparecen los términos del llamamiento que Dios hace. Antes del llamamiento, en el capítulo número 11, el Señor nos revela cuál es la ascendencia de Abraham, de dónde viene, quién fue su padre, quién fueron sus antecesores, quiénes son sus hermanos y también el hijo de su hermano. Nos habla de la condición familiar o de donde provenía Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, muy cerca, o lo que fue Babilonia o lo que fue Mesopotamia. En el capítulo número 12 de Génesis, si ustedes pueden abrir la escritura, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué inicia pero Jehová había dicho? Por lo que anteriormente está en el capítulo número 11, versículo 31 y 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos hasta ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Parece ser que la iniciativa es del papá de Abraham, de salir de Ur de los Caldeos. Por ello, el versículo 1 del capítulo 12 inicia con este conectivo. Pero, Jehová, o con esta aseveración, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, antes de la decisión de Taré, o más bien no es decisión de Taré, sino de Abraham de salir de Ur de los Caldeos, como dice aquí: vete de tu tierra y de tu parentela. Esos son los términos escritos en Génesis 12:1. Sal de tu tierra, le dice, la tierra de donde naciste, el lugar donde y ve al lugar que te mostraré.
Como dice Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba. Y no solamente sal de tu tierra, sino dice, y de tu parentela. El llamado de Dios a Abraham es con esos términos. Algunos dicen que probablemente fue así la ciudad de Ur de los Caldeos. En una parte de esta ilustración hay una parte más alta que las demás que se le llama Ugarit. Era en el lugar religioso, el centro religioso, el lugar de adoración en Babilonia. Había muchos Ugarits como este que probablemente hubo en Ur de los Caldeos. Y Abraham tuvo que dejar su tierra, Caldea, si lo ven en el mapa, a su mano izquierda en la parte baja, y ahí está Ur. No creo que se vea el señalamiento en la pantalla, ¿no? Ur de los Caldeos, y Abraham tuvo que subir hasta Aram, que fue donde murió su padre. Muchos kilómetros, hermanos, probablemente 900,000 kilómetros hasta llegar a Aram, pero no era el lugar donde debería de quedarse. El Señor le dice que debe de ir hasta la tierra que le iba a mostrar y tenía que bajar entonces hasta Canaán. Es parte de Irak, parte de Siria, Turquía, arriba del letrero, y entonces ahora lo que es Israel. Esos son los términos. Sal de tu tierra y deja tu parentela. Pero otra cosa más, no solamente el Señor le dice los términos en Génesis capítulo número 12, sino le da incentivos. Vean el versículo número 2 de Génesis 12. 1, dice, y haré de ti una nación grande. 2, y te bendeciré. 3, y engrandeceré tu nombre. 4, y serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendijeren. 6, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que vean entonces los incentivos que Dios le dice, o las promesas, estas promesas que Dios le da. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré y maldeciré, y serán benditas. Podemos llamar una séptuple o una sextuple promesa de bendición para Abraham. Ya le da los términos, deja tu tierra, deja tu parentela, y le da los incentivos. Pero también debemos de ver cuál es el propósito. No es los propósitos serán benditas en ti todas las familias, los pueblos de la tierra. Hay más, y un propósito principal. El propósito principal para Abraham es este, hermano, su salvación. La Escritura nos dice que Abraham no era un hombre, lo más seguro, es que Abraham no era un hombre creyente en nuestro Dios en el momento en que estaba en Ur. A él se le manifestó de manera gloriosa, dice el libro de los Hechos en el capítulo número 7, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. El Dios de la gloria. La manifestación de Dios pudo haber sido para con Abraham gloriosa, de manera que él pudiera experimentarla y entonces ejerciera fe. Dios revelándose a él y entonces él ejerciendo fe y saliendo, porque por fe sale. Pero sale porque espera tierra, gran nombre y descendencia o algo más, como estos sextuple incentivo que les dije hace un momento. Lo más seguro, hermanos, es que sale ciertamente porque cree en el Señor. Pero ¿cuál es el resultado del creer? ¿Cuál es el resultado de la fe? Romanos 4 del 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el creer de Abraham, la fe depositada en el Dios que se le reveló de manera gloriosa, lo lleva a ser justificado.
Y es una enseñanza general en la Escritura. La justificación, no solamente de Abraham, sino de todo hombre, viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Lo hemos dicho muchas veces de esta manera. Abraham en la fe de aquel que iba a venir, ciertamente en la fe de aquel que se reveló, pero en el mensaje de justificación por la fe. Y nosotros en el mensaje de la justificación por aquel que ya vino. No debemos pasar por alto lo que les decía hace un momento. Dios no llama a Abraham de Ur de los Caldeos porque fuese ya creyente en él. Allí en Ur no era creyente. Dios lo llama y sencillamente él responde. Lo que suele ser Dios iniciando la obra y nosotros por la guía del Espíritu respondiendo a su manifestación. En el discurso de despedida de Josué, ya siendo un anciano, en el naciente pueblo de Israel, o en el recién fundada la nación de Israel, él les dice estas palabras. Poco antes de su muerte, dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Les está diciendo a toda la nación de Israel, vuestros padres habitaron. Estas son las cosas que hace un momento les mencioné, Romanos 4, 1 al 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y Abraham no era creyente en Ur. ¿Por qué? Lo sabemos porque practicaba el politeísmo. Vuelvo a leer. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Josué 24, 2 y 3. Pero debe llamarnos la atención esa afirmación. Y servían a dioses extraños. Cuando Dios se manifiesta, esta es la condición de Abraham. Servía a dioses extraños, que era completamente natural en el área donde él vivía. Como también cuando nosotros no conocíamos de Cristo, servíamos a lo que creíamos que era Dios. Dioses extraños para nuestro Señor. Entonces el primer propósito es su salvación. Ser hecho justo o ser justificado por la fe. Un propósito más es para que sea padre de una nación con la cual haría un pacto. Estamos hablando de Israel. Propósito: ser padre de Israel. Y segundo propósito, o tercer propósito, ser padre de una descendencia espiritual. La primera, ser padre de una nación con la cual haría pacto. Génesis capítulo número 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación, o sea, serás padre de toda una nación, pero también padre espiritual o padre de una descendencia espiritual, según Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y recuerden que se nos enseña en la Escritura que ser judío no es solamente en la carne, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Y somos una nación, la nación espiritual de Israel. Los que son de fe son hijos de Abraham. Así que 3 propósitos. El principal es, 4, su salvación, ser padre de una nación, ser padre espiritual, y 4, hermanos, para que de él viniera la simiente de Cristo, o Cristo viniese de la simiente de Abraham. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Así que 4 propósitos. Su salvación,
Padre de la nación de Israel, Padre espiritual de muchos, pero a través de Abraham y de su descendencia, Israel, David, viniera el Cristo. Así que tenemos los incentivos que mencioné hace un momento, o las condiciones, los términos. Esos son los versículos que anteriormente les mencioné. Una vez más. Entonces, por la fe, Abraham obedeció con esos incentivos, con estos términos, con incentivos y el propósito. Por la fe, Abraham obedeció. Pero segundo, por la fe también Abraham habitó como extranjero. Al obedecer y dejar Ur de los Caldeos, deja una gran nación o una gran ciudad que es cómoda para su tiempo y se va lejos y mora como extranjero. Esto de morar como extranjero es sin arraigo, a pesar de que esa tierra era la que Dios le había prometido según Génesis 15:7, pero no fue dueño de todo eso. Además dice Hebreos capítulo 11 versículo 10 que esperaba una ciudad que tiene fundamento, que más adelante lo vamos a ver, porque por ello vivía en ese lugar como transitorio, era un tiempo provisional. No porque fuera un beduino, él vivía en una ciudad, sino porque fue llamado por Dios a algo mejor que lo que tenía en Ur y algo mejor de esta tierra solamente. Por ello el énfasis, moró como extranjero. Moró en tiendas, dice la Escritura, en Hebreos capítulo número 11. Por la fe, dice el versículo 8 que hemos leído, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. No hizo algo permanente, no hizo algo en lo cual se estableciera. Moraba en tiendas. ¿Por qué se menciona? Porque es importante. Y la fe lo lleva a la condición de peregrino. Y no solo a él, a sus hijos, Isaac y Jacob, y a las 12 tribus. Bueno, todavía no eran las 12 tribus, pero al principio, antes de que llegaran a Egipto y después de antes de que salieran de Egipto, pero vivían como peregrinos en tiendas. Pero no solamente ellos, sino todos aquellos que somos por la fe hijos de Abraham, también somos peregrinos en este mundo en el que estamos. Algunos llegan a pensar que es la forma en la cual estuvo habitando, por la fe extranjero, por la fe en tiendas, por la fe peregrino y por la fe esperando una ciudad. Dice Hebreos capítulo número 11, versículo número 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que por la fe estas 4 cosas, vivir en el extranjero, aunque allí le había sido prometido que sería de él, pero jamás fue de su propiedad en su tiempo. Vivió en tiendas, vivió peregrinando y vivió viendo a una ciudad a lo lejos. Esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dos cosas Dios siendo aquí, siendo el arquitecto, y la palabra arquitecto es técnites, que es artífice también y artesano. Técnites, de donde viene técnico. No se refiere solamente a un técnico capaz de construir una ciudad, sino a un artista cuya labor es hecha con arte, embelleciendo esa ciudad hasta el más mínimo detalle. Y qué detalles tan majestuosos se nos revela en el libro de Apocalipsis o en el libro de Revelación, de esa
hermosa ciudad. Así que Él es, dice este versículo, Él es arquitecto o técnites o el que trabaja con arte de manera no solamente artesanal, con arte y embelleciéndolo más en los mínimos más detalles. Pero también dice este versículo, y constructor. Y este término es el que les mencioné hace 2 semanas, el demiurgo, pero no podemos utilizar, les dije, el demiurgo como el creador de todo el universo, porque para los griegos era alguien que tomaba material ya existente. Pero aquí, cuando habla acerca de la Sion celestial, o habla de esa ciudad a la cual Abraham aspiraba, se utiliza el término demiurgo, que viene de 2 palabras, demos, que es para la gente o para el pueblo, y ergon, que es trabajo. El trabajo que Dios hizo no es para sí. La ciudad que Él ha edificado no es solo para sí, sino para un pueblo al cual ha de recibir. Recuerden Juan capítulo número 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Habla de esa ciudad, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. No habla de otra cosa más que de la ciudad celestial, de la Sion celestial. Una vez más aquí la acción. La miraba de lejos. Fíjense cómo dice Hebreos capítulo 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando acerca de Isaac, hablando de Jacob, hablando de Abraham. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra o sobre la tierra. Pero habla de la fe, mirándolo. Murieron sin recibir. Y no habla de que Israel, después de Egipto, conquistara la tierra prometida y entonces se fundara Israel y Jerusalén como capital y toda la ciudad del bello templo que hizo después Salomón. No habla de esto, sino habla de la ciudad donde Dios es el arquitecto. Dios es el constructor, y esa solamente es aquella que se mira por la fe de lejos, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Y eso es algo que también nosotros debemos de hacer constantemente. Mirar de lejos. La promesa de una ciudad santa no es exclusiva del Nuevo Testamento, sino que también fue para ellos, y tenían tanto ellos como nosotros entrada por la fe. Ambos, ellos y nosotros, buscamos una patria. Vean el versículo 14, por los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver, y tampoco estaban esperando regresar a Ur de los Caldeos o a Babilonia. No, porque dice tendrían tiempo para regresar, sino habla de algo que buscan, una patria que no está aquí. Somos igual que ellos, extranjeros, y somos peregrinos. Vivimos en esta tienda. Por ello el apóstol Pablo dice, quisiera estar ausente de esta tienda o de este cuerpo, de este tabernáculo. Y recuerdan Juan capítulo número 1, 14, y aquel verbo se hizo carne, utiliza el término habitó en un tabernáculo. Ciertamente habla del cuerpo, pero este no es el tabernáculo permanente. Hay uno que nos espera, uno que no se deteriora, uno que no se enferma, un tabernáculo nuevo en la resurrección cuando venga el Señor Jesucristo, para entonces estar en la ciudad
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ambos, hermanos. Ellos lo veían y lo vieron de esa manera, como revelación del Padre, así como la revelación que tenemos del Padre, de esa ciudad que viene en el porvenir y de la misma ciudad que nosotros, igual que ellos, estamos esperando, la cual vemos de lejos, la cual saludamos, la cual debemos de estar llenos de esperanza y llenos de anhelo de estar allí. ¿No eso escuchamos, hermanos, cuando alguien ha estado enfermo por algún tiempo, algún hermano creyente, y su salud se va deteriorando y las fuerzas se van acabando? ¿No eso nos dicen cuando vamos y les visitamos? Y sus palabras son: yo ya quisiera estar presente con el Señor. Pero eso implica también estar presente en la ciudad de la cual el Señor fue a hacerlo. Voy pues a preparar lugar por vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas que se han hecho con arte, que de manera terrenal se nos dicen según el libro de Apocalipsis, pero que son cosas que Dios ha preparado para nosotros, que no han subido a nuestra mente ni a la imaginación del hombre. Pero así las veían de lejos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está allí. Somos extranjeros, hermanos. Somos peregrinos. Por lo tanto, no debemos de tener tanto arraigo a este mundo y tanto arraigo a las pertenencias. Nosotros no moramos en tiendas. Nuestros hermanos purépechas que han emigrado para la ciudad de Guadalajara viven en tiendas, pero no son sus casas permanentes, hermanos. Cuando les piden ese terreno, van y buscan otro terreno y otra vez con unos polines y unas carpas. No es su casa permanente. Algunos de ellos tienen una casa permanente en Anantepacua, de donde vienen, pero muchos de ellos no. Y radican así, pero no tienen un lugar permanente. Quisieran tenerlo, seguramente que sí, como nosotros. Pero doy esto como ejemplo de que nosotros no deberíamos de tener tanto arraigo a nuestras casas y posesiones, sino que nos digamos: somos extranjeros, somos peregrinos, nuestra ciudad está allá, vivimos temporalmente en este cuerpo, y pensando en el cuerpo como arraigo o como valorando tanto este cuerpo. Si se deteriora, no quiere decir que no lo cuidemos, no quiere decir que no evitemos las enfermedades, no quiere decir que no administremos la salud como debemos de hacerlo. Pero si hay jóvenes que me escuchan y señoritas, embellecer tanto el cuerpo para que después se deteriore, hacer tanto ejercicio, que es bueno, no estoy en contra, pero si eso es lo primordial, entonces lo más valioso es su cuerpo. Y Proverbios bien dice, 31, que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Habla de una mujer, pero podemos aplicarlo al hombre. Ahora que el hombre tiene tantos cuidados de sí, si es por su salud está bien, pero si es para que sea la admiración de todos, entonces no es lo correcto. Y Hebreos capítulo 12, 18, si pueden verlo, hermanos, para confirmar o reafirmar la idea de lo que estamos hablando de la ciudad venidera. Hebreos capítulo número 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando de los hebreos, el Sinaí, y de ahí nos brincamos al versículo número 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. 22. Os habéis acercado al monte de Sión, es la Sión celestial. Lo que ustedes bien saben y han escuchado muchas veces de mí, lo que Juan Bunyan desde la prisión en la imaginación escribe en el libro El progreso del peregrino, un hombre cristiano que huye de la ciudad de la destrucción y camina y avanza con toda clase de pruebas y de penurias, pero va hacia el monte de Sión, a la ciudad de Emmanuel. Por la fe habitó como extranjero.
Pero no solamente eso. Por la fe obedeció, por la fe habitó como extranjero, hermanos. Abraham, por la fe, 1, obedeció, 2, por la fe fue extranjero, y 3, hermanos, lo que está en el versículo número, Hebreos capítulo número 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe, hermanos, estas 3 cosas. 1, obedeció. 2, vivió como extranjero. Y 3, fue probado. El escritor lleva a los receptores de la carta a considerar la grandeza de la fe del padre de ellos, hablando genealógicamente, hablando en la carne, porque Abraham es el padre de todos los israelitas. Esa fe de Abraham, que inició con la revelación que Dios hizo de sí mismo, estando en Mesopotamia, según Hechos capítulo 7, se desarrolló al dejar todo y a todos. Deja tu tierra y deja tu parentela. Y se fortalece al vivir como extranjero y tener una y otra vez contacto con el Señor, pero se perfecciona con la prueba más grande que pudo tener, según Génesis capítulo 22, 1, que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ya había nacido su hijo. No perdamos de vista que los receptores de la carta estaban perdiendo la fe. Estaban dándole la espalda al Señor Jesucristo. Por eso les manifiesta. Fíjense en Abraham. Por la fe obedeció, por la fe fue extranjero, por la fe fue probado. Y algo muy semejante a nosotros, hermanos. Por la fe, Dios se ha revelado a nuestras vidas para que seamos guiados a la fe. Por la fe se nos pide, según la revelación del Señor, que dejemos todos los conceptos de salvación propia a través de los sacrificios o ofrendas. Por la fe se nos ordena que abandonemos todo, y en el caso de Abraham, los ídolos, y en muchos casos de los que hemos llegado a Cristo, la mayoría, hemos tenido más de un ídolo. Por la fe se nos pide a nosotros también que vivamos en extranjeros, aún en nuestro propio país y aún con nuestra propia familia. En ocasiones un solo creyente en una familia es como un extranjero. Todos tienen una forma de hablar distinta, de pensar y de actuar distinta. Y no digo que deje de hablar español, sino que la forma de hablar o la forma de expresarse, cuando se vivía en una casa donde las palabras altisonantes eran lo común, la forma de hablar cambia. La forma de vivir cambia y la forma de pensar cambia. Y por lo tanto también se nos pide que estemos dispuestos a pasar por pruebas y persecución. Por la fe esto y esto y esto en Abraham. Y por la fe nosotros algo muy semejante o completamente semejante. Consideremos esto. Por la fe que estamos dispuestos a dejar. Por la fe cómo estamos dispuestos a vivir. Y por la fe podemos llegar a ser probados. Porque nuestra fe es sometida a prueba para que dé como resultado que sea más sólida. Y Dios es un Dios que regularmente prueba a sus hijos. Por la fe Abraham fue probado. Dios regularmente prueba a sus hijos. Así que no nos sorprenda ni nos extrañemos si somos sometidos a prueba. Recuerden el pasaje de 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, en lo cual escribe el apóstol Pedro a los creyentes en la dispersión: os alegráis, hablando del Señor Jesucristo, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba por fuego, sea hallada, la fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este tiempo estás pasando por pruebas. Es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas para que nuestra fe se vuelva más preciosa, más pura, más firme, crezca y madure. Debemos tener cuidado
en poder dividir y separar y comprender, hermanos, los términos. Dos términos, probar y tentar. Dios prueba, porque Dios jamás tienta a nadie, dice Santiago, ni Él es tentado. Y el propósito de la prueba, porque Dios es el que prueba, el propósito de la prueba es fortalecer, acercarnos a Él, clamar por su favor, llevarnos a la madurez y desarrollar una comunión cada vez más estrecha para poderle conocer más y mejor y saber su voluntad. Dios prueba, por eso Abraham fue probado. Génesis lo dice, pero Mateo 4:3 se nos dice que el Señor fue tentado. El tentador se acercó. Mateo 4:3. Y vino él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, etcétera, etcétera. Vino a él el tentador. ¿Y cómo sabemos que Satanás es el tentador? Por cómo termina estas tentaciones, 3 tentaciones que se hablan, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Así que Dios prueba, pero Satanás es el tentador. Y Dios prueba para que tengamos más comunión, para ser perfeccionados, para que conozcamos su voluntad, para que veamos cómo Él interviene en estos momentos de prueba, para que clamemos a Él. Pero el tentador es todo lo contrario. Tiene como propósito que nosotros, a través de la tentación, destruir, derribar, alejar de Dios, o la exaltación del mismo hombre y rebelarse a la ley establecida. No era la exaltación del propio hombre cuando es tentada Eva. No morirás, sino serás como Dios. Es la exaltación del ego. Y la tentación siempre tiene como propósito separarnos de la comunión con el Señor, romper la comunión, vivir rebeldes a su voluntad. Dice el Señor, viene para robar, matar y destruir. Así que Abraham fue probado. Y vaya prueba, hermanos, ofreció a Isaac. Había esperado 25 años para que se cumpliera la promesa de su nacimiento. Y ahora en este momento, cuando Dios le dice, no duda en hacerlo. Abraham fue un hombre que vivía en fe y por la fe, y esto lo expresó en la obediencia absoluta sin reservas a la voluntad divina. Dice Génesis que se levantó muy temprano para salir hacia donde el Señor le había dicho, llevando a Isaac con él. ¿Cierto? También dice la Escritura que iban otros con él, pero llegando al lugar, los deja ahí, de sus siervos, los deja allí, y entonces él va solo con el hijo, solo con su hijo. Estas son las 4 cosas que había yo dicho anteriormente. Dios se reveló a él de manera gloriosa en Ur, le pide que deje todo, le pide que sea extranjero y le pide que pase por pruebas. Ofreciendo a Isaac, hermanos, habiendo esperado 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué está dispuesto a hacerlo, hermanos? Versículo número 17. Por la fe Abraham, Hebreos 11:17, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esa era la certeza. Él me prometió que en él hay descendencia. Y si él me pide que lo ofrezca en sacrificio, su promesa no se va a romper. Si en él me levantará descendencia, no en otro aparte de Isaac, sino en él, entonces significa que él lo puede levantar aún de los muertos. Aunque bien sabemos, hermanos, que
lo ofrece, pero no es inmolado, porque Dios jamás ha pedido el sacrificio humano, la muerte de un hombre ofreciendo por otro hombre, jamás. Dios jamás ha pedido la muerte del hombre, Él quiere la vida del hombre. Los ídolos han pedido la muerte de miles de hombres, y los que han seguido a los ídolos han ofrecido jóvenes, varones, niños, recién nacidos, doncellas. Pero nuestro Dios no. El único sacrificio acepto de Él es el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Emmanuel, Dios hecho carne, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como ofrenda voluntaria, dando su vida, exactamente su vida. Por eso bien enseñamos que Isaac es tipo de Cristo. Así como Abraham está dispuesto a ofrendar a su hijo, pero es detenido, nuestro Dios ofrenda a su hijo. Y así como voluntariamente Isaac, porque la Escritura no nos dice que renegara, así el Señor Jesucristo voluntariamente se entrega para quitar el pecado. Pensaba en el poder de Dios que tiene para levantar de los muertos. Abraham descansaba confiadamente en Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice, Él tiene poder para levantar. Si tiene poder para crear, ¿cómo no iba a tener poder para volver a la vida? Porque, reitero, en Isaac sería llamada descendencia. Así que 3 cosas, hermanos, que espero que las recordemos. Por la fe, 1, Abraham obedeció. 2, por la fe, Abraham vivió como extranjero. Y 3, por la fe, Abraham fue probado. ¿Qué está haciendo el Señor con nosotros? ¿O qué estamos haciendo en respuesta a la fe? ¿Estamos viviendo en obediencia? ¿Estamos viviendo como extranjeros esperando la patria celestial? ¿Y estamos viviendo por fe y viviendo en las pruebas que estamos? Pues que así sea, hermanos. Que así sea, por la fe. Si usted tiene algún comentario y alguna pregunta, por favor, escríbame. Permítanme orar para concluir este sencillo estudio bíblico y después veremos algo de Isaac y algo de Jacob y otros más que vivieron antes de Moisés, antes del establecimiento de la nación de Israel, que así debí de haberlo dividido: los que vivieron antes del diluvio, los que vivieron después del diluvio pero antes de Israel, y después los que vivieron después de Israel. Pero me pareció muy importante, hermanos, que viéramos estos 3 aspectos que Hebreos marcan acerca de Abraham: la respuesta de Abraham por la fe, las acciones de Abraham delante de Dios por la fe, que claro, es un don de Dios. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por estar con mis hermanos y leer esta parte de la Escritura. Concede que tu Espíritu grabe esto en nuestra mente y corazón, y que nos haga ser hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, y aún niños de fe. Aumenta nuestra fe, Señor, para que vivamos de manera confiada en ti. Obedezcamos, como por la fe, dice Abraham, obedeció. Que vivamos en este mundo que estamos como extranjeros, esperando lo que viene, Señor, muchísimo mejor, de una ciudad donde tú eres el arquitecto y constructor. Padre, tú eres el que creaste estos cielos y esta tierra, que son temporales, que ha de ser un reino tuyo, el reino tuyo que es permanente, la Sion celestial. Cuánta bendición, pero sobre todo estando en tu presencia y en el Cordero. Y concede que si estamos pasando por pruebas, Señor, tomados de tu mano, podamos salir adelante por la fe. Que no nos extrañe si somos probados. Si es de perfeccionarnos a través de la prueba, hazlo, Señor. Y líbranos de tentación. Bendice a la iglesia, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano.
Sé, Señor, con los que han enfermado, parientes de nuestros hermanos que están en Estados Unidos, parientes, Señor, de los que están escuchando el Evangelio, que tú los llamaste a tu presencia. Te ruego por esta persona, Gladys Karina, que tú llamaste a tu presencia a su papá. Haz que te busque y que tu Espíritu Santo le conforte. Sé con los tíos de Luz Saraí, la tía, porque tú determinaste llamar a este hermano pastor a tu presencia. Conforta a tu pueblo y guárdanos, Señor, te lo ruego, en nombre de Cristo. Amén. Hasta luego, hermanos, que Dios les bendiga. Y bien, hermanos, ahora para terminar con este culto, tendremos la oración de despedida a cargo de nuestro hermano Josué Cervantes Zamorano y posteriormente escucharemos un postludio. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido gloriarnos, Señor, en ti, que nos hayas permitido abrir tu palabra y tomar de ella lo necesario para nuestro vivir cotidiano. Permite, Señor, que en el desarrollo de nuestra vida diaria reflejemos a nuestro Señor Jesucristo y que la gente te conozca, pero también que nosotros sigamos creciendo en lo tuyo. Está con cada uno de tus hijos, con nuestra iglesia, con nuestro hermano pastor, con nuestros hermanos diáconos, los ponemos bajo tu cuidado, que tú les sigas bendiciendo y les sigas guiando en el ministerio donde los tienes. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.